Buenos días, chicos y chicas del quinto grado. Bienvenidos una vez más a Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestra clase lleva por título Leemos una historieta. Nuestras metas: leer 2 historietas para identificar sus características y conocer su función social. Reflexionar sobre el contenido de cada una de ellas para posteriormente escribir una historieta. Antes vamos a reflexionar y responder algunas preguntas. ¿Qué sabes de las historietas? A ver, ¿qué conoces de las historietas? ¿Cómo es ese texto? Ok. ¿Para qué las escriben? A ver, obvio, para leerlas, para divertirnos, para relajarnos. También puede ser para aprender cosas interesantes, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes leen este tipo de texto? A ver, ¿quiénes? ¿Los niños? ¿Las niñas? ¿Los jóvenes? ¿Los adultos? ¿Quiénes? ¿Has leído este tipo de texto? ¿Qué recuerdas de ellos? A ver, ¿sabes la forma? ¿Su estructura? ¿Sus elementos? Muy bien. Todo eso tienes que responder en tu cuaderno de comunicación. Para comprobar tus respuestas, recordemos lo siguiente. Muy bien, están apreciando la estructura o silueta de una historieta. Como pueden ver, es un texto de tipo narrativo. Tiene elementos como son las viñetas, ¿no? Esos 4 cuadrados azules que ven son las viñetas. Dentro de esos va a ir cada parte de la historieta. Tiene recursos gráficos, que son los dibujos. Tiene bocadillos, ¿no? Que son las distintas nubecillas o globos donde van a ir escritos los diálogos de los personajes. Tiene la cartela, o algunos lo llaman, ¿no?, la narración, ¿no?, del que conduce esa, o el que dirige, o el que te cuenta esa historieta. Bueno, no solo tiene esos elementos, la historieta también tiene un inicio, tiene un nudo, un conflicto que sucede, ¿no?, la trama principal, y un desenlace. Recuerda que el propósito de estos textos puede ser variado, como dijimos anteriormente. Nos puede informar, nos puede divertir o nos puede educar. Analicemos los elementos de la historieta que hemos visto, pero ahora más detallado. El primer elemento, recuerdan, la viñeta. Muy bien, por lo general tiene la forma rectangular, corresponde a cada escena de la historia. ¿Pueden ver? ¿No? Esa es la forma normal, general, la común. Pero también les presento que van a encontrar, pueden escribir con estas formas. La cartela es la voz del narrador, se ubica en la parte superior de la viñeta y su forma es rectangular. A ver, vamos a observar 2 viñetas, muy bien. Ahí están observando, la flecha nos señala, ¿no?, lo que el narrador nos dice, en este caso, hace más de 1000 años, cuando la cultura nazca recién surgía en medio del desierto, puntos suspensivos porque sigue, ¿verdad? A ver, otro ejemplo. Ahí está el otro ejemplo. El narrador dice, una mañana el zorro estaba mirando al espejo, está indicando, está narrando ¿no?, el acontecimiento, el lugar, dónde, qué ocurre, ¿verdad? Continuamos. El globo, dice, son los espacios o el espacio donde se colocan los textos, ¿no?, que piensa o dice el personaje, o por su forma da diferentes sentidos al texto. Ahí tienen, ve los modelos. Hay un modelo que se usa especial cuando hay conversación, cuando se quiere expresar llanto, sudor. También hay otro modelo cuando se quiere expresar gritos, cuando queremos que el personaje, decir que el personaje está pensando. Cuando hay varios que están conversando al mismo tiempo y cuando el personaje está susurrando, ¿verdad? Muy bien. Son los modelos de globos que se utilizan de acuerdo a la expresión que se quiere mostrar. Ahora elaborarás un organizador visual con las características de la historieta. Para ello puedes usar recortes de periódicos o dibujos que tú puedes hacer. Solo te pido que seas creativo. Tú sí puedes, estoy segura.
Sugerencias para el momento de leer. Como decía nuestra meta, tenemos que leer 2 historietas. A continuación te muestro las sugerencias para comprenderlas mejor. Muy bien, primero tienes que leer nuevamente la meta de esta actividad para saber qué es lo que tienes que lograr, cuál es tu propósito, ¿verdad? Muy bien. Segundo, tienes que observar los textos, todo lo que está escrito, observa. Dentro de eso, tienes que hacerte una serie de preguntas como ¿cómo se presenta el texto? ¿Quién narra la historia? ¿Qué recursos de escritura se utilizan? Si se utilizan signos de admiración, de interrogación, ¿verdad? Todas las viñetas tienen texto, algunas no. ¿Por qué? ¿En qué casos no tendrán texto? Muy bien. Continuamos. En tercer lugar, tienes que observar las imágenes y hacerte preguntas como ¿cómo es la expresión de los personajes? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo se relaciona la expresión del personaje con el texto que dice o piensa? Y la expresión del personaje se complementa con el texto. ¿Por qué? Muy bien. Y en cuarto lugar tenemos que identificar el inicio, el nudo y el desenlace de la historieta, ¿verdad? ¿Dónde empieza? ¿Dónde está la trama principal, el conflicto? Y cómo acaba esa historia. Hemos dicho que es un texto narrativo, entonces todo texto narrativo tiene inicio, nudo y desenlace. ¿Qué vas a leer? Muy bien. La primera historieta que vas a leer lleva por título El zorro feo. ¿Dónde vas a encontrar esta historieta? En la descripción de este video pondré el link donde tú solo harás clic y automáticamente te enlazo con esta historieta. La segunda historieta a leer se llama La leyenda de los colibríes de Nazca. También va a tener su link donde tú vas a tener acceso directo a esta historieta. Una vez que leas estas dos páginas de esta historieta, vas a completar la ficha que tiene de comprensión de la historieta. Estas 3 páginas se han obtenido del cuaderno de comunicación de 5º grado. A ver, ¿qué has comprendido? Luego de haber leído para demostrar que has comprendido de esas 2 historietas, vas a completar este cuadro, ¿no? Ahí está, primera columna indica todas las preguntas. En la segunda columna, las respuestas de la primera historieta, El zorro feo. Y en la tercera columna, la historieta, La leyenda de los colibríes de Nazca. Muy bien. En la fila que continúa está la pregunta que dice, ¿para qué se escribieron? A ver, ¿para qué se habrá escrito El zorro feo o La leyenda de los colibríes de Nazca? Segunda pregunta, ¿cuál es el inicio, el nudo y el desenlace? Tienes que poner el inicio es, punto, luego el nudo y el desenlace. Explicar las 3 partes. Tercera pregunta, ¿en qué se parecen ambos textos? A ver, ambas historietas deben tener algún parecido. Cuarta pregunta, ¿cómo se presentan los diálogos de los personajes? A ver, ¿qué tipos de globos se muestra? Muy bien, siguiente pregunta, ¿cuál es la voz del narrador? Siguiente pregunta, ¿la historieta te pareció interesante o divertida? Sí, no, ¿por qué? Es importante el por qué. Y finalmente vas a decirnos de qué trata la historieta. Vas a hacer un pequeño resumen. ¿Ya? Ok. Vas a aplicar la siguiente lista de cotejo. ¿A qué? A tu organizador visual. Recuerda, esta lista de cotejo es para tu organizador visual. Si en tu organizador visual has indicado la secuencia narrativa, o sea, si tu organizador está indicando que las historietas tienen inicio, nudo y desenlace, sí. Si no has considerado esa idea, no. Y luego en la última columna poner en qué debes mejorar esa parte. La segunda característica sería, ¿menciona los posibles propósitos? Sí, no. ¿En qué debes mejorar? La tercera sería, señala los posibles temas. A ver, tu organizador. Y finalmente, indica los elementos acompañado de dibujos, complementa la información. Tu organizador indica los elementos de una historieta
¿Tiene dibujos que lo acompañan para comprender mejor tu organizador? Muy bien. Tú vas a calificar con esta lista de cotejo tu organizador, el que elaboraste, ¿no? Con la información de la historieta. No de las historietas del zorro feo y de los colibríes de canoa, sino del organizador. Muy bien, luego en familia vas a compartir tu organizador, ¿verdad? Luego les vas a contar de qué trata, les vas a explicar, ¿no? Y indicarles para qué te servirá. Después de esos comentarios vas a pedirles que ellos también te digan qué opinan, ¿no? De esa tu historieta. Van a dialogar sobre cómo las historietas, los personajes se presentan con dibujos. Vas a invitarles a participar en el diseño y dibujo de los personajes de tu historieta que escribirás en la próxima clase. También puedes invitarlos a leer una de las historietas y comentar la intención del autor, ¿no? Pueden leer nuevamente en familia. Continuamos. Nos toca reflexionar. ¿Qué sabías antes de las historietas? ¿Qué sabes ahora después de la información que se te ha dado? ¿Qué te falta todavía saber de las historietas? ¿Estás listo o lista para escribir una historieta? Si no, ¿por qué? Ok, continuamos. ¿Qué dificultades tuviste para identificar las características del texto historieta? ¿Cómo superaste esas dificultades? Muy bien. Estas dos preguntas de reflexión también las vas a responder en tu cuaderno de comunicación. Muchas gracias.